Ok, ya ahora sí está grabando. Entonces, como le venías diciendo, la primera cuenta la pasé después ya que me la dieron en real, ahí fue que la perdí. Entonces, ya después que me la dieron en real, yo tenía ese sentimiento dentro de mí de que yo quería ganar dinero rápido. O sea, porque ya yo supuestamente en mi mente ya yo sabía cómo funcionaba. Y yo no, pero ya como yo pasé la primera y fue de 10,000, yo voy a comprar una de 100,000 ahora, porque ya yo pasé la primera. Entonces, inmediatamente, ya yo comienzo en la segunda cuenta, en la de 100,000. Ahí, esa la perdí como sin mentirle, como en menos de 2 días, la perdí esa. Porque ya mi mente pensaba, o sea, yo pensaba que ya yo, o sea, que yo controlaba el mercado y que porque yo pasé la primera, ya podía pasar la segunda. Y esa la perdí. Y esas son una de las razones de por qué las personas pierden su dinero. O sea, porque entran con esas ganas de querer ganar dinero rápido sin saber que este mundo del trading, o sea, ustedes pueden buscar ahora mismo en Google y les sale, o sea, pueden buscar la profesión más difícil del mundo y le va a salir el trading. Entonces, eso es más difícil que usted ser piloto de avión, que usted ser médico, todo eso, porque ahí tú no te enfrentas a nadie, ahí te enfrentas tú contra tú mismo. O sea, es tu mente contra tu propia mente, básicamente. Entonces, por eso es que la mayoría de personas pierden, porque no tienen autocontrol de sí mismos. O sea, llegan al trading, personas que son indisciplinadas, personas que quizás, por ejemplo, se desesperan porque, o sea, quizás tienen un trabajo donde no ganan mucho dinero y quieren ya entrar al trading por desespero y, o sea, sin tener una preparación antes de. Entonces, para usted, por ejemplo, optar por una cuenta de fondeo, antes de usted, por ejemplo, llegar a este proceso de tener una cuenta, usted primero debe analizarse mentalmente y decir si ya usted está preparado para usted, por ejemplo, ya dar ese paso de obtener una cuenta de fondeo. Esas son las principales causas que yo me he dado cuenta de personas que son, o sea, no cercanos a mí, sino que me escriban así en las redes sociales y me comentan de por qué, o sea, de por qué perdieron la cuenta. Muchos me han dicho que es porque se desesperan, porque tienen deudas y quieren salir de las deudas y ven el trading como la manera de salir de todos sus problemas. Y en realidad esto no es así, porque esto es una profesión, o sea, que tú primero tienes que trabajarte tú mentalmente. O sea, si tú tienes problemas y todo eso, tú tienes que dejar los problemas aparte y enfocarte en esto. O sea, esto no te va a pagar de la noche a la mañana. Sí te va a pagar mucho dinero, pero te va a pagar en el largo plazo. Y eso fueron cosas que yo no entendí en el principio. Quiero saber si me están escuchando fuerte y claro todavía para seguir desglosando ya la segunda. Si me están escuchando bien, por favor. Me confirman en el chat, me escriben sí, si se está escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, como ya le mencioné antes, estas fueron una de las causas que yo me he dado cuenta de por qué las personas pierden sus cuentas de fondeo. Ahora, ¿cuáles errores cometí que me llevaron a perder tantas cuentas? O sea, yo en lo personal, ¿por qué yo perdí tantas cuentas desde que yo comencé? Bueno, en realidad yo empecé a perder muchísimas cuentas, como ya yo le había comentado antes. Yo empecé por la primera de 10,000. Inmediatamente pasé esa, empecé por otra de 100,000. Entonces ya yo no o sea, cuando yo me adapté a comprar cuentas de $100,000, o sea, challenge de $100,000, que en realidad son como $600 más o menos. De ahí ustedes deducen cuántos son más o menos, de 30 cuentas, $600. Ustedes la calculan ahí, para que sepan cuánto dinero en realidad yo perdí en cuentas de Fundeo. Entonces, después de todo eso, o sea, cuando yo iba como por la cuenta número 12 o 13 por ahí, yo tuve un stop y yo me paré y yo dije, pero ¿y qué será? ¿Será que por el capital? ¿O por qué será que yo estoy quemando las cuentas y eso? ¿Será la estrategia que tiene problemas? Y me puse a ver otra estrategia. La cosa era que no era la estrategia que tenía el problema y el problema tampoco era el capital. O sea, el capital en sí por el que yo estaba optando en ese momento, sino el problema era la mentalidad que yo tenía y también de que quería ganar mucho dinero rápido. Entonces yo pensaba que mi mente ya estaba acomodada a ver cuentas de 100,000.
pero yo en realidad yo nunca había cobrado ni de una cuenta ni de 10,000. O sea, yo no había agotado ese proceso. Entonces yo inmediatamente, o sea, porque hay un proceso antes de, por ejemplo, hay cuentas que hay muchas compañías de fondos que tienen cuentas de 5,000, de 10,000, de 25,000, de 50,000 y de 100,000. Pero yo no, yo inmediatamente pasé la primera de 10,000, yo me lancé a una de 100,000, porque yo pensaba que ya yo controlaba eso, porque ya como yo pasé la primera y me puse a tirar cálculo, dije yo, pero si yo le hago un 10% a una de 100,000 en un mes, son $10,000, pero hay un proceso antes de. Entonces después fue que yo me di cuenta de que existía ese proceso. Entonces ya después de ahí, después de que quemé la número 12 o 13, yo seguí dándole. Pero yo seguí dándole a sabiendas, ya yo tenía el conocimiento y más o menos de que, o sea, de que algo me estaba fallando, o sea, de que algo me estaba faltando a mí también de entender. Pero yo como que me trancaba por rato. O sea, yo lo sabía, pero no lo aplicaba. Yo sabía, por ejemplo, que no podía sobreoperar y sobreoperaba. No tenía como un autocontrol de mis emociones. La cosa fue que después llegué, yo ni cuenta me di en realidad, cuando ya yo iba como por la 31, por la 32, más o menos. Que eso fue, hubieron días, sin mentirles, um, que yo estaba tomando un challenge, por ejemplo, y en una sola operación yo quemaba la cuenta, inmediatamente yo quemaba la cuenta, yo compraba otro challenge de 10,000, ahí mismo, en ese mismo instante, compraba otro, perdón, de 100,000, compraba otro de 100,000, ahí en ese mismo instante se perdía esa operación y después volvía nuevamente. O sea, inmediatamente mismo yo recuerdo un día que yo perdí dos challenges de 100,000 el mismo día, en el mismo momento, con quizá tal vez 15 o 20 minutos de diferencia. Porque yo pensaba, o sea, que yo la podía pasar así rápido el mismo día. ¿Y por qué? O sea, yo tenía esa necesidad de quererla pasar rápido. Si en realidad las compañías de fondo en ese momento para pasar la primera te daban un plazo de 30 días. O sea, para tú pasar la primera prueba, el primer challenge. Pero yo no, yo quería pasarla el mismo día o los 2 días porque yo era supuestamente el duro en eso. Pero ya yo llevaba 30 y pico de cuenta quemada, entonces ese es el problema, que a veces, o sea, nosotros sabemos las cosas, pero no las aplicamos. Si en el momento que yo hubiese llevado 3 o 4 o 5 cuentas y yo hubiese comenzado a aplicar todo lo que yo sé ahora, o sea, quizás lo sabía en ese momento, pero no lo aplicaba, que es, por ejemplo, de respetar tu plan de trading, de respetar tu riesgo, de ser más disciplinado, desarrollar buenos hábitos que te ayuden a controlar la paciencia y todo eso. Entonces, esos fueron, en realidad, la mayoría fueron los errores que yo cometí, fue por no tener un autocontrol. O sea, por yo no tener ese autocontrol de mi persona, de mi mente, porque yo me desesperaba demasiado. O sea, imagínense eso, que ustedes tienen un challenge ahora mismo, están cogiendo un challenge de $100,000 y en la primera operación que tú tomaste, ya tú perdiste la cuenta. Inmediatamente te llega a la mente que se te va a dar la segunda operación, tú compras otro challenge para tú pasarla en esa segunda operación que se te va a dar, pero como tú no estás mentalmente en tu 100% así, o sea, que ya ahí tú no estás razonando en ese momento, porque ahí te están entrando las emociones y ahí tú no estás actuando de manera racional, sino emocional. Inmediatamente te llegan las emociones, que es lo que me pasó a mí. O sea, yo inmediatamente lo que hice fue comprar otra cuenta y darle para allá. Compré otra cuenta y abrí otra operación, inmediatamente la quemé. Entonces ya, cuando yo iba por la 31, por la 32, yo me hice una autoevaluación a mí mismo, porque yo dije, pero yo me senté, fue a contar toda la cuenta que yo había comprado y que había quemado, una a una. Entonces después agarré y me puse a apuntar todos los errores que yo cometía en cada una de esas, porque cada una de esas cuentas te dan, o sea, te dan como un matrix, una métrica de la cuenta, que ahí tú ves más o menos cuánto tú arriesgabas por operación y todo eso, y ahí tú puedes deducir más o menos cuál era el problema. Y el problema mío era que yo no respetaba mi riesgo, yo invertía demasiado, demasiado, o sea, yo sobreoperaba, no controlaba mis riesgos, no respetaba mi plan de trading, nada de eso. Entonces, después de ahí,
yo empecé a hacer todo lo contrario. Yo empecé a respetar mi plan de trading, empecé a disciplinarme, empecé a leer libros, a crear nuevos hábitos y todo eso. Esos fueron los errores que me llevaron a perder tantas cuentas. La tercera y última, pero no menos importante, dice, ¿qué debo hacer para pasar una cuenta? Ya yo les dije los errores que yo cometí. O sea, todos los errores que yo cometí. Ahora, ¿qué ustedes deben de hacer? ¿Qué fue lo que yo hice para yo poder fondearme el año pasado? Yo me fondeé ya en mayo del año pasado. De ahí en adelante fue que yo empecé a retirar dinero del trading, cuando yo empecé a cambiar mi mentalidad. Y en realidad ustedes lo que tienen que hacer es todo lo contrario de lo que yo no hacía. O sea, por ejemplo, lo que yo les recomiendo a ustedes es que, por ejemplo, que desarrollen su disciplina. Esa la pueden desarrollar a través de hábitos. O sea, los hábitos lo pueden desarrollar, pueden coger una o dos tareas diarias que ustedes comiencen a hacer. Por ejemplo, pueden ir al gimnasio. Pues no es necesariamente que vayan hasta por 1 hora o 2 horas, pueden ir hasta 20 minutos o 15 minutos, lo que ustedes puedan, lo importante es ir. Pueden también leer libros, no es necesariamente que duren media hora o 1 hora leyendo, pueden leerse hasta 5 o 10 páginas, lo importante es hacerlo, pero hacerlo consistentemente, o sea, diario. Así es que se crean los hábitos. Yo leí por ahí en un libro que dice que si uno dura 21 días aproximadamente haciendo lo mismo, ya tú como que te adaptas a eso. O sea, por ejemplo, si tú duras 21 días yendo al gimnasio, yendo consistentemente, también leyendo, también escuchando podcast, esos son hábitos que ya se te van a quedar, se van a quedar dentro de ti. Entonces, todo eso te va a ayudar para tú poder controlar tu mente. Porque lo más difícil aquí del trading es poder controlarte tú, poder controlar tu mente. Porque una estrategia, yo se la puedo explicar en quizá 30 minutos. Y la mayoría yo sé que la van a entender. Pero el problema va a ser cuando, por ejemplo, ustedes pierdan una operación y quizás, por ejemplo, ustedes tienen perder máximo 2 operaciones en un día y ya ustedes perdieron esas dos, inmediatamente pararse. Pero el problema es que el ser humano no está programado para perder. Inmediatamente una persona pierde, lo que quiere es recuperar en el momento. Entonces, ese es el problema de eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran decirme con relación a esto? Me la pueden escribir en el chat, por favor. A ver, en las preguntas que tienen, pueden escribirme cualquier tipo de pregunta y yo se la voy a responder. Como Manuel me preguntó, buenas noches, brother, una pregunta. Soy de Santiago. ¿Cómo metes tus operaciones? O sea, ¿cómo tomas decisión? ¿La programas o entras directo? Estoy teniendo ese problema de que no entro y se me da la entrada. ¿Me puedes ayudar? Bueno, yo en lo personal, yo no utilizo, o sea, yo no las programo. Yo las tomo instantáneamente. Pero si tú deseas, por ejemplo, si tú no tienes tiempo, quizá porque estés trabajando y deseas programar una orden, te la puedes hacer, pero yo en realidad yo la tomo instantáneamente, yo no las programo. Casi 1 millón de pesos calculado el 54, algo así. Ya tú sabes, eso solamente fue lo que yo perdí en cuentas de fondeo, aparte del capital que yo perdí al principio, o sea, de mi propio capital, porque yo no empecé con compañía de fondo, yo empecé invirtiendo de mi propio capital, aparte de que compré como 4 o 5 cursos por ahí que al final no me sirvieron para nada. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué haces en el día y qué te ha ayudado a mejorar? Bueno, yo ahora mismo, yo estoy trabajando en mi disciplina. Por ejemplo,
Yo no sé si uno de ustedes estuvieron en el Zoom, en la sesión en vivo que hice el otro día, el lunes fue. Sí, en la sesión en vivo que yo hice. Entonces, en esa sesión yo tenía mi ropa de gimnasio. Entonces, yo lo que hago es eso. Por ejemplo, yo vengo a trabajar con mi ropa de gimnasio. Inmediatamente, por ejemplo, se me pasa yo opero máximo, yo hago 2 operaciones máximo por día. Si ya inmediatamente yo hice mis 2 operaciones, yo me retiro y me voy inmediatamente para el gimnasio. Los hábitos también que tengo, yo leo o sea, ya cuando estoy en el gráfico, estoy esperando, por ejemplo, alguna confirmación, me pongo a leer mientras se da ese movimiento. También escucho podcasts de psicotrading y todo eso, cosas que me ayudan a mejorar mi mentalidad y mi disciplina realmente. ¿De dónde consigo una cuenta de fondeo, aunque sea de $1000 para practicar más o menos con ella? En FTMO, se escribe FTMO, que es la compañía donde yo estoy, ahí tienen una mínima de $10,000, pero esa cuesta alrededor, creo, como de $180, cuesta el challenge de esa. Pero lo bueno que, para los que no tienen esta información, es que las compañías de fondeo te devuelven tu dinero inmediatamente, o sea, te reembolsan esa cantidad que tú diste por el challenge, por la prueba, te lo reembolsan inmediatamente en tu primer retiro. Pero creo que en Rocket 21 tienen una de 5,000 y actualmente, si no me equivoco, tienen un por ciento de descuento de un 35%. Que eso sale súper barato, eso sale en menos de $100. Puedes entrar y verificar con ellos ahí. ¿Cómo saber dónde hacer la entrada? Bueno, ya eso sería otro tema. O sea, ya eso sería ya en base a análisis técnico. Pero yo lo que utilizo mayormente es manual de bias. Eso es lo que yo utilizo. Si se dan cuenta, yo las últimas 2 semanas, antes de esta, yo estuve enviando mis análisis por acá, estuve explicándoles, yo utilizo lo que es la manipulación, la distribución a través de días anteriores, acompañado de temporalidades menores y utilizo la temporalidad de M5 para entrar. Pero ya ese sería otro tema que yo tendría que ya en otra sesión explicárselo. Bro, yo lo uso cada día con los nervios que me da antes de ejecutar un trade. ¿Qué me recomiendas para ello? He leído mucho y aún así no he logrado superar eso. Bueno, yo te recomiendo, o sea, si te da miedo, tú tienes que primero evaluarte y decir, o sea, buscar de dónde viene ese miedo. Si ese miedo viene de que tú no confías 100% en tu entrada, quizás, o sea, quizás tú pienses que tu estrategia debes de hacerle bastante backtesting, por lo menos de 3 o 4 meses para atrás, por lo menos algunas 100 entradas buscar. Eso te dará más confianza a la hora de tú ejecutar una entrada. También puede ser que tu miedo sea porque no estás midiendo el riesgo o porque estás arriesgando demasiado. Por ejemplo, yo en lo personal, para una cuenta de fondeo, yo lo que recomiendo que empiecen a utilizar un 0,50%. Ya después de que lleves un 5% en profit, puedes aumentar a un 1%. Pero primero debes de identificar qué es lo que te está causando ese miedo. O sea, que te provoca nervios y todo eso. Primero debes de evaluarte. Pero tú como persona, puede ser lo que te dije anteriormente, que te dé miedo porque no estás 100% convencido de que tu entrada se va a dar. Eso es quizá porque te falte experiencia o te falte ya eh, lo del backtesting, o sea, confiar más en tu entrada y en tu análisis. ¿Cuánto arriesgas por trade? Yo por trade arriesgo un 0,50%. ¿Qué podcast escuchas regularmente, bro? Está el del Sensei, pueden buscarlo, él lo tiene en su Instagram, cualquier cosa yo se lo subo al Telegram también. Él tiene mucho contenido ahí que le va a ayudar con la psicología en realidad. My Foreign Phone tiene de 5K y cuesta $49. Ok, perfecto. Pueden probar en My Foreign Phone también. Ah,
¿Qué banco usas para comprar las cuentas de fondo? Y aparte, cuando haces esos retiros, ¿qué documentación utilizas para que no lo bloqueen la cuenta? Yo en realidad, yo retiro acá en República Dominicana a través del Banreservas, por ahí mismo también compro las cuentas de fondeo y yo no utilizo ninguna documentación porque el momento que yo fui y abrí mi cuenta en el banco, ustedes saben que ellos les preguntan, o sea, de cuánto más o menos son tus movimientos al mes. Si tú les dices que tus movimientos al mes son, por ejemplo, de 20,000 o 30,000 pesos, o sea, a la hora que tú le retires, haga una transferencia de esa cuenta de 400,000 o 500,000 pesos, ellos se van a encontrar eso raro y te van a preguntar de dónde proviene ese dinero y posiblemente te la bloqueen hasta que tú no justifiques de dónde viene. Pero yo, cuando yo la creé, o sea, en ese momento yo tenía un buen trabajo también, no hacía trading, pero tenía un buen trabajo y mis ingresos para ese momento eran elevados. Entonces ya después mi cuenta fue creciendo y mis ingresos también fueron creciendo y por eso yo no he tenido ningún tipo de problema con los retiros. Pero sí pueden hacer, por ejemplo, si ya ustedes tienen o sea, si tienen una cuenta, lo que deben de hacer es lo siguiente. Deben de ir a su banco y actualizar la cantidad de movimientos que ustedes van a tener, o sea, de transacciones que ustedes van a recibir y de dónde van a recibir esas transacciones para que así, o sea, a la hora de ustedes retirar, no se la bloqueen. Así, por ejemplo, si ustedes estaban impuestos a retirar 20,000 o 30,000 pesos, un ejemplo, y ya ustedes están retirando $2,000, que son como 120,000 pesos más o menos, por ahí, ya ustedes le dicen y actualizan sus movimientos. ¿Cómo hace para calcular el riesgo-beneficio rápido? A veces se me van los trades en un punto de entrada en específico donde quiero entrar por estar calculando el riesgo. No, porque el riesgo, por ejemplo, si yo voy a abrir una operación, esa operación está, un ejemplo, a 10 pip, el stop. Y inmediatamente, o sea, yo lo calculo así, yo lo calculo en mi mente. Yo sé, o sea, en cuánto dividirlo, pero si tú no tienes todavía esa experiencia ya así de calcularlo tan rápido, hay una aplicación, yo te la voy a enviar, que es donde tú calculas el lote que tú tienes que utilizar para que así puedas controlar el riesgo. Otra pregunta, ¿usa manual de vallas en London y a partir de qué hora sería eficiente operar en London? Yo en realidad no opero en London porque, o sea, no me gusta despertarme de madrugada, pero yo lo que opero en realidad es Nueva York a partir de las 7 de la mañana. Ya estoy en la sesión, chequeando el gráfico y todo lo demás. Bro, para recibir ganancias, las barras tienen que llegar obligado al take profit. Bueno, tú dices quizás si la hiciera antes, no, porque tú puedes cerrar tu operación antes de que llegue al take profit. Lo único que ya no te va a cumplir quizá con el riesgo-beneficio que tú estés buscando. Por ejemplo, si tú estás buscando una operación 1 a 2, que tú arriesgaste 100 para ganar 200, inmediatamente tú la cierres antes, se te va a cerrar con menos balance, o sea, con menos beneficio. Si tú la cerraste, por ejemplo, un 1 a 1, ya no es una operación 1 a 2. O sea, ahí te va a afectar el riesgo-beneficio que tú vas a obtener. Bueno, ya hasta aquí, si no tengo más preguntas, hasta aquí el Zoom de hoy. Les dije que íbamos a durar de 15 a 20 minutos más o menos para subirlo hacia YouTube. Espero que hayan aprendido y nada, nos vemos luego si no tienen alguna otra pregunta. Bueno, ya eso era todo, entonces nos vemos.